Buenos días. Hola. Buenos días. Esperamos un poquito a que se vaya conectando más gente. Buenos días. Bueno, ya estamos unos cuantos. Comenzamos. Hoy os quería hablar de la corriente galvánica porque hay un montón de gente que me pregunta constantemente, primero por los efectos y luego por el uso y el manejo del equipo, especialmente además de un equipo que os he traído hoy para verle, que es este equipo pequeñito de la casa Vuelco y que bueno, pues nos da muchísimas posibilidades de trabajo. Me apetece mucho a ver si quedan todas las dudas solucionadas y podéis hacer todo tipo de trabajos con él. Bueno, partimos de la base que la corriente galvánica es una corriente continua que lo que va a hacer sobre el organismo es crear un circuito de electrones positivos y negativos que en su fusión van a provocar reacciones químicas. Eso es lo que llamamos galvanoterapia, que es el hecho de pasar corriente galvánica a través del organismo. Tiene sus funciones. Hay veces que me preguntáis constantemente, pero ¿qué producto o el hecho de poner solo y exclusivamente corriente galvánica tiene unas funciones fisiológicas en el organismo muy interesantes? ¿Por qué? Porque cada uno de los polos tiene unos efectos y reacciones sobre los iones, sobre los electrones de nuestro organismo. Sabemos que somos de naturaleza eléctrica, esto lo hemos comentado un montón de veces. Entonces, nuestras estructuras, las estructuras líquidas, pues, tienen cargas iónicas de las dos polaridades. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en un momento dado estoy trabajando con un polo negativo en el rostro, pues voy a captar los iones positivos que hay en el interior de nuestro organismo, por la teoría de la atracción. Os recuerdo que dos polos del mismo signo se repelen y dos polos de signo contrario se atraen. Todo lo tenemos que pensar sobre esta teoría. Entonces, si nosotros trabajamos con el polo negativo, vamos a atraer todos aquellos iones positivos que hay en nuestro organismo. Esto va a crear una reacción interna. La reacción va a ser una vasodilatación. Esa vasodilatación va a crear siempre una oxigenación. Sabéis que la única forma de oxigenar los tejidos es aportando los niveles de oxígeno natural más elevados en la zona a tratar. Eso siempre lo vamos a conseguir mediante el riego sanguíneo. Si nosotros hacemos un llamamiento de sangre al área, hay más oxigenación. Si hay más oxigenación, pues el plasma ese rico en plaquetas va a llegar a esa estructura y va a mejorar, lógicamente, la piel o la zona que vayamos a trabajar. Muy interesante. También la acción del polo negativo, aparte de la vasodilatación, va a ser una reacción alcalina. Esto es también muy interesante porque hay veces que tenemos reacciones, sobre todo en las secreciones, demasiado ácidas. Eso es lo que crea que en muchos casos esa grasa que sale por nuestras glándulas sudoríparas, sebáceas, ecrinas, pues genere un poquito de irritación y de ahí algunas de las dermatitis. Pues mirad, el hecho de pasar el polo negativo va a crear esa atracción sobre los iones positivos internos y de nuestros fluidos y va a crear una reacción alcalina. ¿Esto qué quiere decir? Pues que puedo simplemente por el hecho de pasar la corriente galvánica alcalinizar un poquito la piel con fines de equilibrar los pHs. Al contrario, si lo hago con el polo positivo, si en vez de trabajar con el negativo trabajo con el positivo, pues tengo los efectos contrarios. ¿Cuáles van a ser? Vasoconstricción, con lo cual voy a tener una acción sedante, una acción de cerrar los capilares sanguíneos.
de tener un efecto mucho más relajante en la superficie de la piel. Por supuesto, los niveles de oxígeno no van a elevarse y voy a tener una reacción todo lo contrario, ácida. En muchos casos también, cuando tenemos esas deshidrataciones, esas dermatitis atópicas, donde no hay nada de secreción en la superficie, todo lo contrario, son pieles bastante secas, lo que necesitamos es acidificar un poco. ¿Para qué? Para que en ese medio ácido no afecten las bacterias. Las bacterias, normalmente todos los gérmenes que hay en la superficie de la piel, acceden muchísimo más difícil al interior si el pH de la piel es ácido. Sabemos que de forma natural una piel sana tiene que tener un pH 5,5. A veces se desequilibra y eleva un poquito su valor de pH y entonces aparecen esas reacciones atópicas que también se convierten en dermatitis. Entonces, fijaos, si nosotros quisiéramos trabajar con la corriente galvánica sin penetrar ningún producto, el hecho de pasarla a través del organismo, de crear un circuito cerrado en nuestro organismo, dependiendo del polo con el que trabaje, voy a tener unas reacciones u otras muy interesantes. Recordad que con el polo negativo tendremos reacciones de vascularización, dilatación y reacciones alcalinas. Y con el polo positivo, pues voy a trabajar todo lo contrario, reacciones de sedación, vasoconstricción y reacciones ácidas. A esto le llamamos galvanización. Consiste en tener la piel limpia y seca. Siempre vamos a trabajar en cualquier tratamiento después de la exfoliación, cuando la piel está perfectamente limpia. Limpia y seca, aplicaré algo que sea conductor. Simplemente podría utilizar un gel para que pueda pasar correctamente la corriente, un gel conductor de los que utilizamos perfectamente con el láser, la luz pulsada, las radiofrecuencias, ¿vale? Y pasamos el polo que quiera. ¿Cómo vamos a trabajar esto? Pues fijaos, estamos hablando de galvanización, no ionización. Muchas ahora os preguntaréis, ¿pero y dónde está el producto? Bueno, llegará el momento de trabajar con el producto, pero esta es una parte importante que hay veces que podemos realizar en una piel sin necesidad de aplicar ningún cosmético para que entre en el interior. Porque en ese momento la piel no lo acepta, porque está lesionada, porque está inflamada, porque tiene estas dermatitis, entonces solo y exclusivamente necesito una reacción interna. Galvanización, el paso de corriente galvánica sin ninguna sustancia activa, ¿vale? Y elijo el polo con el que quiera trabajar. En el caso de este equipo, tiene un conector, os lo voy a mostrar, es un cable que tiene 3, ¿de acuerdo? Estos 3 cables, mirad, tiene 2 de color rojo y 1 de color negro, ¿de acuerdo? ¿Por qué trae 2 de color rojo y 1 de color negro? Porque estos cables pueden ser activos. ¿Qué quiere decir activos? Con los que yo voy a trabajar. Y este puede ser pasivo, una barrita con el que voy a poner. Pero observáis que la máquina se puede desconectar. Entonces, si yo quiero hacer una galvanización, voy a utilizar solo y exclusivamente uno rojo y uno negro. El otro se va a quedar colgando, no le voy a dar uso. Ahora bien, quiero hacer una galvanización por el polo positivo, quiere decir vasoconstricción, reacción ácida. Pues cojo mi rulo y lo conecto en el polo positivo, así de simple. Y cojo la barra, que va a ser el pasivo, y lo aplico en el polo negativo. Ahora, ¿dónde voy a colocar esto? Esto es importante. Si nosotros esto lo colocamos en la mano, el recorrido, la distancia va a ser larguísima. Voy a necesitar mucha intensidad en el equipo y se va a bloquear. Lo ideal es tenerle
en la espalda, detrás, ¿de acuerdo? Entonces el recorrido va a ser muchísimo más corto. Bien, el rojo y el negro. Aquí está, perfecto. Para eso, aquí hay un pequeño botoncito donde me indica si el botón está hacia afuera. Aquí hay corriente positiva, como indica el color, y aquí hay corriente negativa. Lo tenéis que tener en cuenta, que el botón esté hacia afuera, porque si está hacia adentro, estará invertido. Donde antes había corriente positiva, ahora hay corriente negativa. Imaginaos que yo quiero hacer esta galvanización en la misma sesión, primero una vascularización y luego una vasoconstricción. Pues no tendría que cambiar los cables. Directamente a la mitad del tiempo voy al botón hacia adentro, esto se llama inversor. Quiere decir que donde había corriente positiva ahora hay negativa y donde había negativa hay positiva, sin necesidad de cambiar los cables. Bien, galvanización. Ahora vamos a la ionización. La ionización se va a realizar de la misma forma y con la misma teoría. La diferencia es que el producto que voy a aplicar tiene cargas iónicas. Si tiene cargas iónicas, lógicamente van a penetrar creadas por la propia galvánica. Esto ya se llama ionización. ¿En qué consiste esto? Transportar iones a las capas profundas de la piel mediante la teoría de la atracción. Ahora tengo que tener en cuenta siempre la carga de los productos, que aquí hay muchas veces que tenéis mucho lío. Dicen, pero es que, ¿y si la carga? A ver, cuando un fabricante nos dice que un cosmético es ionizable, nos tiene que dar la carga. Y si no nos la da, es que son bipolares, quiere decir que tienen iones negativos y iones positivos. Este es el caso, por ejemplo, de un montón de productos que os recomiendo habitualmente de Eva Visnú. Eva Visnú tiene el Riqueza, que es el ácido hialurónico, el booster antiarrugas, el booster reafirmante. Estos productos, el AA, el activo AA que utilizamos tanto para los doble mentón o para corporal, ¿vale? Para la celulitis, el activo firmeza total. Estos productos son ricos en sustancias activas y tienen carga bipolar, las dos. ¿Cómo voy a hacer esto? Pues muy sencillo. No tengo que tener en cuenta, para empezar a trabajar, cómo lo voy a realizar, pero sí a la mitad de tiempo. ¿Por qué? Porque dos polos del mismo signo se repelen, de signo contrario se atraen. Supongamos que yo ahora estoy trabajando en esta misma posición. Tengo el negativo aquí y estoy trabajando con el positivo, ¿vale? En mi rostro hay cargas positivas y negativas porque el producto es bipolar. ¿Cuáles voy a expulsar? Las positivas, que son de la misma carga. Y el negativo las captará hacia adentro. Ahora bien, las cargas negativas que hay encima de la piel se pegarán al electrodo, no traspasarán a través de la propia piel. ¿Qué necesito? A la mitad del tiempo darle al inversor. ¿Cuánto tiempo voy a estar creando una ionización? O, como hemos dicho anteriormente, la galvanización, que la única diferencia es que no hay producto. Pues 10 minutos. Esos 10 minutos, 5 minutos trabajaré por el polo positivo y otros 5 minutos trabajaré con el polo negativo. ¿De acuerdo? Si nosotros queremos que esta ionización entre en las capas más profundas de la piel, tendré que cerrar siempre el circuito así. ¿De acuerdo? Para que la atracción sea profunda. Si quiero que sea superficial, bueno, ojo, esto lo podéis hacer en este momento
con una sola mano, esto ya depende de la habilidad de cada una trabajando. O recordamos que tengo 3 cables. 2 son gobernados por una energía y 1 por otra. Entonces, yo podría trabajar perfectamente de forma paralela. ¿Diferencia? En la mitad del tiempo, puesto que con la mano derecha trabajo el lado derecho, con la mano izquierda trabajo el lado izquierdo. En 5 minutos tengo hecho el trabajo correcto. Si trabajo con uno, 10 minutos, porque trabajaré el cuello, luego el mentón, dependiendo también de la fusión de productos que nosotros podamos hacer. De aquí podemos crear montones de tratamientos diferentes. Imaginaos un rostro que tiene mucha flacidez en el cuello, pero no lo tiene en el rostro. Pues podemos trabajar en el cuello con un antiarrugas, con un refirmante, y en el rostro con un antiarrugas. Una persona que tiene grasita en una zona y en otra no. Podéis hacer el mix, la composición que os apetezca, pero tener en cuenta siempre, para penetrar productos, en qué capas los queremos penetrar. Si nosotros trabajamos así, a 2 manos, o me da igual, a una, con el electrodo contrario en la espalda, vamos a tener una penetración de sustancias a nivel profundo. Aquí podremos hacer los efectos antiarrugas, los efectos reafirmantes, los efectos sebonormalizantes, todo aquello que pueda actuar en dermis, porque el recorrido va a ser más largo. Siempre va a haber una absorción iónica más cercana a la superficie del electrodo y progresivamente, a medida que llega al electrodo contrario, va a ser inferior, pero va a arrastrar por la parte de la dermis. Ahora bien, quiero poner un hidratante. Esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión. El hidratante tiene que quedar en la granulosa de la epidermis. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues sencillamente, ¿qué tengo? 2 polos que pueden tener la misma energía y uno contrario. Ahora no quiero la barra, solo quiero los 2 rodillos, pero uno tiene que tener iones positivos y el otro tiene que tener iones negativos. Bien, si nosotros el campo eléctrico lo cerramos en un punto muy cercano, la penetración de iones va a ser muy rápida y muy superficial. Lógicamente, la distancia va a hacer que no entre en el interior de la piel y salga. Con esta posición, yo con este equipo voy a poder trabajar una hidratación, poder trabajar sustancias de epidermis. Esto es importante, porque si un ácido hialurónico nosotros lo trabajamos con el método del electrodo al lado contrario, voy a tener una penetración mucho más profunda y no vamos a tener la función de hidratación que necesito en la superficie epidérmica. Entonces, lo más importante, anulo uno de los cables, no pasa nada porque esté sin usar, y tengo el positivo y el negativo en la superficie de la piel. Bien, superficial, profundo. Perfecto, con 2 rodillos o con uno, como queramos. Esto sería la ionización, traspaso de iones a través de la piel mediante corriente galvánica. Y para eso el producto tiene que tener carga iónica. ¿Qué productos os he recomendado? Bueno, pues casi siempre, porque no todas las marcas hacen productos para pasar con aparatología. Tenéis, como os he dicho, todos los booster y el ácido hialurónico, el Perfeccione, que es el silicio de Eva Visnú, bipolares, y lo podéis trabajar con este tipo de tratamiento. Tenéis también las ampollas de Bell Clinic. Bell Clinic trabaja
todos los productos son ionizables, excepto, siempre cuando hablo de ampollas tengo que hacer esa excepción porque las AHA beta no se pueden pasar con corriente galvánica, porque no es un activo, sino un peeling, un exfoliante químico. Entonces, esas son las únicas que no, pero las antiarrugas, las hidratantes, las regeneradores, las podéis trabajar todas. El Veltox Serum, ese que se aplica arruga por arruga, que me parece un producto muy interesante, que viene en un formato como unas jeringuillas. Hemos hecho algún protocolo de estos, podéis trabajarlo perfectamente con la corriente galvánica. En este caso, Bell Clinic siempre trabaja iones negativos. Entonces tenéis que tener en cuenta que el que trabajáis para penetrar ese producto sea de carga negativa, ¿vale? O el botoncito hacia adentro para que en los dos cables rojos esté la corriente negativa y la positiva al lado contrario. Y luego también tenéis las ampollas de PV Serum. Todas las ampollas de PV Serum son ionizables, también son bipolares, con lo cual a la mitad del tiempo le dais al inversor. Otras ampollas que utilizamos también, las de Anubis, los concentrados de Anubis, excepto el de piel seborreica. Tenéis el de piel sensible, la hidroelastina, el colágeno, esas perfectamente, las hidratantes, las podéis utilizar también de forma bipolar. Bueno, os he comentado galvanización y os he comentado ionización. Acordaos siempre de la teoría de la atracción. Dos polos del mismo signo se repelen, de signo contrario se atraen. Solamente tenéis que cerrar el circuito en el organismo para saber lo que queremos hacer. Y hay otro tratamiento que trabajamos siempre con la corriente galvánica, que es la saponificación. Esto ya lo hemos comentado también en alguna ocasión, pero sigue habiendo dudas. Entonces, la saponificación es la formación de cambiar una sustancia y convertirla en otra, especialmente la grasa, convertirla en jabón. Esto lo hacían ya las abuelas hace muchísimo tiempo. Todas las grasas que sobraban de la cocina o de las matanzas de los animales las mezclaban con sosa cáustica y hacían una saponificación y convertían esas grasas en un maravilloso jabón para lavar. Bueno, pues nosotros no vamos a limpiar, no vamos a lavar, pero sí vamos a limpiar a nivel profundo la piel. ¿Cómo vamos a hacer esto? En este caso, nosotros tenemos que crearnos nuestra propia sustancia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mira, tan fácil como tener siempre suero fisiológico. Esto en una cabina hay que tenerlo habitualmente. Suero fisiológico, bicarbonato sódico, simplemente cogemos con una jeringuilla un par de mililitros, 2 o 3, tampoco pasa nada porque aunque no lo utilicéis no es un coste elevadísimo, ¿vale? Y en el caso del bicarbonato, pues la dosis como si fuera a salar un alimento, ¿de acuerdo? Lo mezcláis en un pequeño bolecito. El bicarbonato se mezcla muy fácilmente con el suero salino y entonces esta reacción básicamente alcalina la vamos a penetrar en la piel, sobre todo en la zona donde tenemos la seborrea. Yo puedo hacer una desincrustación profunda y puedo hacer una desincrustación superficial. Pero ojo, esto solo y exclusivamente lo vamos a hacer en las zonas donde tengamos la piel grasa, donde estas glándulas sebáceas generen muchísimo sebo. Ya sea las ecrinas, que son esas que generan la grasa fluida, ese brillo, o las apocrinas, que son las que generan esa grasa densa que a veces produce esos pequeños microquistecitos que cuando salen extraemos como a modo de manga pastelera. Bien, bueno, vamos a trabajarlo de diferente forma. Ya sabemos cómo trabajar profundo y superficial. Ahora vamos a ver cómo adaptarnos con los electrodos solo y exclusivamente a la superficie grasa.
Si nosotros quisiéramos una piel extremadamente grasa, fluida, brillante a nivel general, pues simplemente podría trabajar con el método de los rodillos y la barra. ¿De qué características iónicas es el bicarbonato sódico? Negativas. Los sales, los sódicos, son de características negativas. Entonces, yo tengo que tener en los rodillos la carga negativa y en la barra el positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el botoncito del inversor tiene que estar hacia adentro, para donde habitualmente los cables rojos son relacionados con los positivos, sean negativos. Expulsen los iones del bicarbonato sódico porque tienen la misma carga y el positivo me los capte. Este método solo y exclusivamente lo podría realizar si tengo grasa fluida a nivel general. Ahora bien, hay muchas veces que las pieles solo y exclusivamente tienen grasa en una zona, especialmente la zona T. Es lo normal. A estas pieles las llamábamos antes mixtas. Ahora yo graciosamente le digo a las alumnas que ahora mixto nada más que el sándwich, jamón y queso. En el facial es una piel normal. ¿Por qué es una piel normal? Porque realmente la zona T, de forma natural, es donde se alojan la mayor parte de las glándulas sebáceas y sudoríparas. Entonces, tener grasa un poquito en esta zona está dentro de lo normal. Sí es verdad que hay gente que esto le molesta, ¿no? Que dice, es que tengo muchísimo brillo, o ya no es una cantidad moderada, sino que es una cantidad grande, esa grasa se oxida, se convierten en puntitos negros. Entonces, bueno, pues nosotros podemos hacer un trabajo de limpieza un poquito más profunda en ese área. Pero claro, tengo que respetar muchísimo el resto de la piel que no tiene esa secreción. Entonces, el fabricante me va a ofrecer unos electrodos diferentes. Fijaos, tiene un electrodo bola, un electrodo seta. Esto lo voy a adaptar perfectamente a la superficie. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo primero, si nosotros queremos hacerlo de modo superficial, ¿vale? Voy a coger mis mangos, los portaelectrodos, esto va a rosca, le voy a quitar los rodillos, así de simple, van a rosca, y voy a colocar en uno este electrodo que es como una pequeña seta, a rosca, y en el otro una bola. Bueno, tienen superficies diferentes. ¿Esto qué quiere decir? Yo te puedo hacer que uno sea el activo, el que esté en movimiento, y otro sea el pasivo, dependiendo si los alejo, los junto, o incluso si hago un pinceamiento sobre la piel, voy a conseguir que este circuito iónico pueda ser superficial o pueda ser profundo. Vamos allá. Estamos hablando de la desincrustación, pero pensad, esto lo podría hacer con cualquier producto que yo quisiera aplicar de forma muy local. Tenemos los dos electrodos. Voy a usar, por supuesto, solo dos cables, y tengo que utilizar siempre dos cables que sean contrarios, uno rojo y uno de los negros. Vale. Sobre la seta, el más grande, voy a colocar el polo positivo, y sobre la bola voy a colocar el polo negativo. Estamos en desincrustación.
para sujetar el producto, porque ya tiene que puntualizar. Imaginaos que solo quiero hacer una nariz y un centro de barbilla. Entonces, con un pincel de abanico es difícil porque voy a invadir más área y solo quiero trabajar en esa zona. Pues tan simple como gasitas desechables, corto un trocito y con una gomita de estas pequeñitas, pues fijaos, lo pongo, cojo un trocito de gasa que quede mono, con la goma lo sujeto y todo esto lo corto, que queda muy feo, mejor coger un trocito pequeño, ¿vale? Voy empapando sobre el suero con bicarbonato sódico y en este momento voy a trabajar este como pasivo, va a estar parado. Y este con el producto va a trabajar, qué feo queda así, es que no he cogido la tijera, pero imaginaos que lo tengo en esta posición, ¿vale? Sin todo esto. Entonces, aquí y voy a trabajar, ¿que quiero penetrar un poquito más profundamente? Pues entonces cogeré y pellizcaré. ¿Por qué? Porque tengo un quiste sebáceo, porque tengo un montón de glándulas internas que están totalmente asfixiadas con grasa, pues entonces voy pinceando y penetrando el producto de forma local en el área. Ya tengo esa desincrustación. Fijaos lo importante que es trabajar correctamente con este producto. Siempre voy a tener los dos polos, el positivo y uno negativo, y por supuesto el activo, el que se mueve, siempre va a ser el más pequeño y conectado a la carga negativa. Muy importante. El negativo es el vasodilatador. Si lo tuviera al contrario, justo donde paro con el electrodo positivo, voy a tener una vascularización y una rojez. Me interesa que sea la que está en movimiento. Para eso tengo que tener en cuenta cómo tengo el inversor. El inversor siempre, cuando el botón está hacia afuera, corresponde a los cables según su color. El negro tiene corriente negativa y los rojos tienen corriente positiva. Si el botón está hacia adentro, los hemos invertido. Donde antes había corriente negativa, que era el negro, ahora hay corriente positiva. Y donde teníamos corriente positiva, que eran los dos rojos, ahora tenemos la negativa, ¿vale? Otra cosa muy importante con este equipo, que a muchas os despista. Fijaos, si nosotros encendemos la máquina, ya la tengo encendida, ¿vale? A ver si se ve. Me quito yo del medio, aquí, pongo la cabeza aquí, encima de la máquina. Vaya pinta que debo de tener. Ahí. Enciendo la máquina y yo subo el potenciómetro, ¿vale? Lo primero que observáis es que todo el mundo me dice, no funciona. No es una realidad. Hasta que no cerremos el circuito, no va a subir la intensidad. Entonces, vamos a ver si consigo, sujetando la máquina, mirad, a ver si consigo que choque aquí. Ay, espera, voy a sujetarlos primero. Yo cierro el circuito de positivo y negativo. Y entonces sube la intensidad, ¿de acuerdo? Si no cerramos el circuito, ya puede estar el potenciómetro al máximo que no va a funcionar. Entonces, hay que cerrar. En el momento que yo pongo los electrodos, me da igual, estos, la barra, siempre tiene que estar como mínimo un cable negro y un cable rojo puestos sobre el organismo. Cerrar el circuito subirá la intensidad. Muy importante, otra cosa a tener en cuenta con el equipo. Tenemos la posibilidad de
más o menos. Esto siempre se refleja en unas rayitas que van verde, naranja, rojo. Bien, precaución, prohibido. Muy importante, rojo es prohibido. Más intensidad no es sinónimo de más efectividad. No quiere decir que yo, por poner el potenciómetro al máximo, vaya a conseguir que el producto esté más dentro. Jamás. Solo y exclusivamente van a pasar más miliamperios porque la unidad de medida de la potencia del equipo es en miliamperios. Normalmente, con la corriente galvánica nunca se debe de poner más de 1 miliamperio por centímetro cuadrado de base de electrodo. ¿Qué ocurre? Que en estos electrodos la base es muy pequeña. La unidad es 1 miliamperio. Si yo llego al máximo, el equipo directamente se va a bloquear. Entonces, muchas decís, esta máquina está estropeada. No está estropeada, es que estáis utilizando los parámetros más altos y tiene un sistema de seguridad que en el momento que pasemos la franja en rojo hace ¡plac! Se apaga. Tengo que encenderlo y volverlo a conectar. Solo trabajar como máximo en la línea del naranja. Yo jamás supero la línea del verde, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesito también un tiempo para ir dando un masajito, coger el producto. Si estoy trabajando con los rodillos, con el pincel, voy poniendo producto y voy trabajando cómodamente, no rápido y por supuesto que no cree una vascularización excesiva sobre la piel. Bueno, hemos visto forma de trabajo y hemos visto 3 métodos y os había prometido 4. ¿En qué consiste esto? A ver, galvanización, el uso de la corriente galvánica solo y exclusivamente para utilizar los efectos polares. 2. Ionización, transporte de cargas iónicas a través de sustancias activas que van a crear la función del tratamiento que nosotros elijamos. Arrugas, flacidez, hidratación, dependiendo qué efectos tenga la sustancia activa que vayamos a aplicar. Eso es ionización. Saponificación o desincrustación de pieles grasas, penetrando una sustancia alcalina. En este caso la vamos a elaborar nosotras con bicarbonato sódico y suero fisiológico. A continuación vamos a ver la cuarta. Bueno, un efecto de sedación y relajación que yo denomino cataforesis. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar solo y exclusivamente los cationes, los iones positivos. Hay mucha gente que en un momento dado dice, tiene una piel muy inflamada. Pues no tengo nada más que herramientas cosméticas. Una mascarilla, por ejemplo. ¿Qué pasa con una mascarilla cuando a veces la piel se ha sensibilizado mucho? Pues que tenemos una reacción contraria. La piel identifica al cosmético, está muy sensibilizada y antes de decidir si es bueno o es malo, sigue inflamando. Por eso decimos que ante una reacción alérgica, lo ideal es poner agua fría, retirar, esperar un poquito a ver si el organismo normaliza esa subida tan alta de histamina y si no ocurre en un periodo de tiempo breve, entre 20 y 30 minutos, no se va descongestionando con el frío, hay que poner un antihistamínico y hay que mandarla al ambulatorio, ¿vale? En caso de una reacción alérgica. Bueno, pues tenemos también una clave para aplicar esto sin necesidad de aplicar ningún cosmético y es directamente trabajar con los polos positivos. Como en nuestro organismo hay iones negativos, lógicamente, si nosotros trabajamos con el polo positivo sobre la piel, voy a crear lo que se llama una cataforesis, el efecto de antiinflamatorio, solo y exclusivamente con un polo. Esto ya lo hacíamos hace mucho tiempo después de hacer depilación eléctrica.
después de hacer depilación eléctrica, como siempre hay una inflamación local y no queríamos poner productos, o en aquel momento tampoco teníamos tanta cosmética como tenemos ahora, estoy hablando hace muchos años. Entonces pasábamos un poquito el polo positivo de la corriente galvánica para crear ese efecto cataforésico, que es sedante, antiinflamatorio, sin que intervenga ninguna sustancia. Ya tenéis 4 formas de sacarle partido al equipo. Y recordad, el equipo funciona siempre, que no se haya estropeado, pero siempre hasta que no tengamos cerrado el circuito con uno de los cables rojos y uno de los cables negros sobre el organismo, no vamos a poder subir la intensidad. Si os pasáis de la intensidad del parámetro naranja, en un par de segundos se bloqueará y os dirá que tenéis que apagar y volver a encender. No utilicéis nunca las potencias más elevadas, porque aunque solo y exclusivamente es 1 miliamperio, la dosis, el tamaño del electrodo no permite esa intensidad. Las únicas contraindicaciones que tiene la corriente galvánica serían en portadores de dispositivos electrónicos, DAEs, marcapasos o todos aquellos dispensadores de insulina, bueno, dispositivos electrónicos. Por supuesto, vamos a tener sobre heridas, sobre infecciones, no vamos a trabajar nunca. Acordaos que los procesos infecciosos hay que tratarlos en casa hasta que no se dejen de tomar los antibióticos. No vamos a hacer ni un solo tratamiento estético porque el sistema inmune está luchando contra esa infección. Y heridas abiertas o inflamaciones que no sepamos diagnosticar. En el caso del acné evolutivo siempre tengo que aislar las lesiones. Si tengo la posibilidad de que hay lesiones dispersas y con los electrodos las puedo no pasar por encima de ellas, perfecto. Si no, hasta que este proceso no ceda, no vamos a trabajar con la corriente galvánica, ¿vale? Importante tener esas cosas en cuenta y sacarle todo el partido que podáis. En caso de utilizar un producto que no tiene cargas iónicas, un producto que es de características grasas no conductoras de la electricidad, hay gente que me dice, ¿se quema? No, no va a ocurrir nada, pero nada de nada, ni los efectos de la corriente galvánica los vamos a tener, ni vamos a tener los efectos del cosmético, con lo cual estamos haciendo una sesión de tratamiento que sería más efectiva trabajarla de forma manual. Hay que utilizar productos adecuados para el equipo. Bueno, voy a ver qué preguntas tenemos. Espero que os haya servido de ayuda. Es un equipo además muy útil y muy económico. Yo siempre digo que es un equipo que cuesta yo creo que menos que algunas cremas. Merce Pimpi, por fin habla de la desincrustación con galvánica. Bueno, ya lo tenías ahí, ¿eh? ¿Has visto? Todo llega, Merce. Carmen María Salvatierra, Yolanda, yo cuando hacía la desincrustación me la hacía yo sola. Utilizaba la barra metálica en mi mano y el otro electrodo con gasa húmeda en agua del grifo y sal. A ver, es importante no utilizar el agua del grifo. ¿Por qué? Porque el agua del grifo tiene muchísimo cloro. Entonces, los iones de cloro son de carga positiva, vas a tener una penetración del cloro que no es necesaria. Entonces, mejor el suero fisiológico, que es agua destilada con sal, un suero salino. Y otra cosa, tenerla en la mano tienes un recorrido muy largo. Entonces, al tener un recorrido muy largo, no tienes una concentración local. Aplícatela en la espalda, cerca al lado contrario, y simplemente la puedes sujetar, si es a sí misma, con un trozo de esparadrapo. Eso es lo más importante. Si vas a tener una zona muy localizada, pues coge los 2 electrodos y pincea un poquito el área con el positivo y el negativo, y así no tienes que hacerla generalizada.
pero es importante utilizar solución salina, suero fisiológico, para evitar la penetración de los átomos de cloro. Nacha, ¿están de acuerdo? A ver, ¿están de acuerdo con María del Mar Torrecillas que te dice esto? Cuéntanos qué te has hecho, que estás rejuvenecida y guapísima. Pues yo no me he hecho nada, la verdad que no me he hecho nada. Me he maquillado un poco más porque hay que animarse para estas fiestas. Antes no me maquillaba tanto y ahora sí me maquillo. Aunque se manche la mascarilla, me da exactamente igual. Entonces, yo creo que eso es lo que estáis notando, que llevo un poco de maquillaje. Pero no me estoy haciendo nada, excepto un tratamiento de cuello que me están haciendo mis alumnas de estética con radiofrecuencia tripolar. Pero en el rostro no, solo me hacen tratamiento de cuello porque además tienen que practicar una técnica de masaje de cuello que les he enseñado. Están pasando la radiofrecuencia, me pongo un poquito de AA con mesoterapia para reducir la papadita y me dan un masaje de cuello, me ponen la mascarilla moldeadora, pero solo de aquí hacia abajo. De hecho, hoy me toca la sesión que me tienen que hacer las chicas y estamos en la cuarta, pero en el rostro no me he hecho nada. De todas formas, muchísimas gracias. Como yo os veo, pero estoy segura que vosotras estáis guapísimas todas también. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Muchas se han ido a trabajar, nos verán luego. Pueden dejar sus preguntas y responder en el próximo directo. Claro que sí, en el próximo directo os contesto, que estamos aquí el próximo miércoles. Cristina García, ¿qué es la cataforesis? ¿No se utiliza ningún producto, solo los cátodos? Efectivamente, es el uso de los cátodos para utilizar las cargas iónicas negativas de nuestro organismo, con fines antiinflamatorios, solo y exclusivamente. Y Grace, creo que has dicho que sobre acné no debe usarse, sobre cualquier acné o solo con infección. Sí, solo y exclusivamente con el proceso infeccioso, es decir, cuando el acné está evolutivo. En el momento de que hay pus, si nosotros tenemos pápulas, la cataforesis funciona muy bien porque crea ese efecto antiinflamatorio. Y en el caso de tener acnés queloideos o comedogénicos, lo podemos pasar solo y exclusivamente cuando tenemos infección. Bueno, mañana es Nochebuena. Os deseo que paséis unas felices fiestas, que tengáis muchísima salud. Nos vamos a ver el miércoles. El miércoles estamos aquí, que tenemos que despedir el año. ¿Con qué taller? ¿Con qué taller? A ver, ¿qué directo? Que no me acuerdo. Tenemos protocolos para el tratamiento de la celulitis fibrosa. Era también uno de los tratamientos que nos quedaba, uno de los protocolos que nos quedaba pendiente. Entonces veremos. Además nos tenemos que preparar para la celulitis después del cordero, el cochinillo, los turrones. ¡Ojo! Que tiene tela estas 2 semanas. Entonces vamos a preparar los protocolos para en cuanto pasen los Reyes Magos, empezar a darles a nuestras clientas la vara para prepararse para la primavera y para el verano. Entonces nos vamos a ver el miércoles a las 9. Seguimos aquí, os queremos un montón, os despido hoy y os felicito las Navidades de parte de todo el equipo de Nueva Visión. Sin vosotras esto no sería posible. Me llegan todos vuestros mensajes cariñosos, todos vuestros agradecimientos y nosotros os los devolvemos con todo nuestro corazón. Un beso para todas, disfrutad todo lo que podáis, aunque sean unas fiestas un poco extrañas. Hay que conectar a los abuelos ahí, las videollamadas para que nos vean. Hay que protegerlos y sed muy felices. Os quiero. ¡Chao!